Un diseño simple con un resultado inesperado, quédate hasta el final porque te va a sorprender lo fácil que es. Solo debes de preparar tu hilo, tus cristales y manos a la obra. Ahora sí, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Este que estoy utilizando lo consiguen con el nombre de hilo chino o hilo taiwanés. Voy a iniciar tomando en total 50 centímetros de hilo. Lo doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo la punta durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba dejo la punta más delgada. Con unas tijeras corto aquellas puntas que quedan un poco deformes y listo. Para continuar con este diseño voy a utilizar también mostacillas número 10 en este color dorado. Voy a tomar una, la voy a pasar a través del hilo y en este extremo también vamos a realizar un nudo. Empezamos realizando un nudo sencillo normal. Tomamos nuevamente la punta del hilo, la pasamos nuevamente por la argollita del hilo para que nos quede doble y aquí terminamos de ajustar. Vamos a cortar el hilo que queda sobrando, a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo que acabamos de hacer. Y más adelante vamos a repetir este mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Vamos a tomar aquí el metro y vamos a dejar una medida que puede ser entre 6 y 7 centímetros. Vamos aquí a realizar un nudo sencillo. La medida puede variar dependiendo del arco total que tú quieras para tu pulsera. Y ahora sí, ya lo tenemos listo para fijar a nuestra mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Para continuar con el diseño voy a tomar otra hebra de hilo de 85 centímetros, la voy a doblar por toda la mitad y quemo y adelgazo cada una de las puntas. Esta medida la puedes ajustar más adelante si quieres que te quede más larga o más corta la pulsera. Aquí vamos entonces a tomar en uno de los extremos la punta del hilo y la vamos a doblar de esta manera. La punta del hilo más corta va a quedar ubicada hacia la parte de arriba y la larga hacia la parte de abajo. Vamos a pasar eso por debajo del hilo central y a través de esta argollita que se forma del mismo hilo vamos a pasar las dos hebras de hilo, tanto la corta como la hebra de hilo más larga. Vamos a completar aquí sacando todo el hilo, vamos a ajustar muy bien y esto lo vamos a unir a ese nudo sencillo que habíamos realizado previamente. Recuerda que la hebra de hilo más corta va a quedar ubicada hacia la parte de arriba. Organizamos este primer nudo, lo dejamos listo y la hebra de hilo más corta podemos ponerla también pegándola de nuestra mesa con la cinta de enmascarar para que sea mucho más fácil. Vamos a tomar la hebra de hilo más larga, la traemos pasándola por encima del hilo central, nos regresamos con esta misma hebra de hilo pasándola por debajo del hilo del centro y la sacamos por encima de la orejita que se forma y comenzamos aquí a alar hasta ajustar completamente este primer movimiento para hacer el nudo alondra. Nos regresamos nuevamente con este mismo hilo pasándolo en esta ocasión por debajo del hilo central. Vamos aquí sacando el hilo y nos regresamos con este mismo pasándolo en esta ocasión por encima del hilo central y por debajo de esta orejita que se forma. Vamos aquí a sacar el hilo, vamos a continuar jalando para que se ajuste. De esta manera, ese sería ya el segundo movimiento para formar el nudo alondra que lleva nuestra pulsera. Lo repito nuevamente por si aún no lo tienes claro. Vamos a tomar el hilo anudador y lo vamos a traer pasándolo por encima del hilo guía. Nos regresamos con este mismo hilo, pasándolo por debajo y lo sacamos por encima de la orejita que se forma del mismo hilo. Vamos a continuar aquí alando hasta ajustar muy bien, siendo este el primer movimiento del nudo. Nos regresamos nuevamente con este mismo hilo, pasándolo en esta ocasión por debajo del hilo central. Y ahora nuevamente nos regresamos pasándolo por encima del hilo guía y por debajo de esta orejita que se forma. Aquí vamos a continuar alando hasta ajustar muy bien para completar este nudo alondra que acabamos de realizar. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Vamos a continuar realizando este mismo tejido siguiendo el mismo patrón que les acabo de explicar hasta completar el largo que necesito para la primera mitad de la pulsera. Aquí, como puedes ver, ya me voy adelantando un poco y estamos llegando casi a la mitad de la pulsera, donde vamos a empezar a incorporar los cristales. Si quieres continuar aprendiendo más diseños como este, aprendiendo a hacer más nudos de macramé de forma fácil y
y sencilla. Te invito para que te suscribas ya mismo al canal, actives las notificaciones y no te pierdas los próximos tutoriales que voy a traer para ti, que están buenísimos. Para este diseño vamos a utilizar cristales, son de 4 milímetros tipo rondela. La idea es un color que vaya y acorde con el color del hilo que elegiste. Voy a iniciar tomando el hilo central o hilo guía y a través de este voy a comenzar a pasar un primer cristal. Lo vamos a unir a los nudos que habíamos realizado previamente. Vamos a tomar ahora el hilo anudador del lado derecho y vamos aquí a pasarlo nuevamente por encima del hilo guía. Y nos regresamos con este mismo hilo pasándolo por debajo, por encima de la orejita. Vamos a alar hasta ajustarlo muy bien. Este mismo hilo lo pasamos nuevamente por debajo del hilo guía. Y nos regresamos con este mismo, en esta ocasión pasándolo nuevamente por encima y por debajo de esta orejita que se forma. Vamos a alar hasta ajustarlo muy bien, formando este nudo alondra nuevamente. Ahora, para continuar, vamos a tomar el hilo anudador y a través de este vamos a pasar el siguiente cristal. Lo unimos entonces a ese nudo y vamos a tomar este mismo hilo, lo vamos a traer pasándolo por encima de nuevo del hilo del centro, lo sacamos por debajo, por encima y vamos a hacer el segundo movimiento pasándolo por debajo del hilo central, lo traemos por encima y por debajo de esta orejita. Vamos a alar, ajustar muy bien. Y listo. Y con el hilo de la derecha vamos aquí a realizar otro nudo alondra, exactamente igual. Como puedes ver, el patrón para este tipo de tejido va a ser siempre el mismo y voy a continuar repitiendo el mismo patrón de tejido hasta completar ya esta segunda mitad con el largo que lo necesito para la pulsera, intercalando los cristales. Recuerda que primero va a ir en el hilo guía, luego lo vamos a pasar por el hilo anudador y así sucesivamente intercalando los cristales. En total, para esta parte decorada con los cristales, yo voy a utilizar 11 de estos. Recuerdan que son 4 milímetros tipo rondela. Y una vez y hayas pasado ya el último cristal, vamos a finalizar con un último nudo nuevamente alondra completo. Vamos a ajustarlo muy bien y ya quedaría listo para cortar ese hilo que queda sobrando. Para esta parte final recuerda que debes de ajustar muy bien el nudo. Vas a cortar dejando aproximadamente 2 milímetros con el encendedor la llama de color azul. Vas a quemar y hacer presión sobre el mismo nudo. Siempre verificar que haya quedado bien pegado para que no se vaya de pronto a desarmar. Aquí vamos a realizar otro nudo sencillo. Recuerda que es la misma forma de cómo iniciamos la pulsera y también vamos a ir a cortar el hilo que quedó sobrando al inicio también de la pulsera. Para este tipo de nudo es muy importante que siempre verifiques que al quemar y sellar de verdad quede bien sellada la pulsera, porque si no queda bien se te va a desarmar. Realizamos el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando también la misma medida. Para cerrar esta pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano tomando una hebra de hilo de 20 centímetros. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace de un tutorial explicado y detallado paso a paso con esta técnica. Aquí la voy a hacer un poco más rápida. Voy a doblar la punta de este hilo, lo ubico encima de las hebras de hilo de la pulsera y el hilo más largo lo voy a empezar a enrollar hacia el lado izquierdo. Cuando haya finalizado voy a tomar la punta de este hilo y lo voy a pasar a través de esa argollita que se forma del mismo hilo. Y aquí simplemente sería comenzar a ajustar para que ya quede listo este nudo. Finalmente se cortan los hilos que quedan sobrando, quemamos y pegamos para que ya quede lista la pulsera. Y recuerda, para que no te pierdas las próximas ideas creativas que voy a traer para ti, te invito para que te suscribas al canal ya mismo, actives las notificaciones y no te pierdas los próximos tutoriales. Hermosa y sencilla, así es la descripción de esta pulsera, una idea que te traje para el día de hoy. Espero que te anime que la hagas y déjame saber en los comentarios qué colores te gustaría para este tipo de pulsera. Como siempre, es un gusto poder enseñarte. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.